contagios. Entonces, para eso hemos llamado al analista de datos Rodrigo Parra, a quien ya vemos en pantallas. Buenas tardes, señor Parra. Cuéntenos, por favor, ¿qué nos dice sus curvas de contagio ahora que la tenemos en pantalla, por favor? Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. En cuanto al exceso de fallecidos producto directo o indirectamente del COVID, ya tenemos un mes en descenso, se ha disminuido casi un 20% en este último mes y es el mayor descenso que hemos tenido en esta segunda ola. Se acentúa en Lima y en la mayoría de regiones, son puntualmente unas 3-4 regiones en las cuales todavía hay un ligero aumento. Esto va de la mano también con un descenso de contagios. De acuerdo, podemos precisar en todo caso cuál es el promedio de fallecidos diarios al día de hoy, comparándolo con el pico, a diferencia de la primera ola que nos dices ya está por menos de ello. Sí, el peor momento de esta segunda ola fue a mediados de abril, cuando fallecían en total 1.185 personas por toda causa. Esto representa un exceso de defunciones de aproximadamente 900 personas y al día de hoy esta cifra, si bien sigue siendo alta, ha disminuido considerablemente y son en promedio 954 personas que fallecen al diario, un exceso de 600 personas al día. Esto si lo comparamos con lo que reporta el MINSA como fallecidos confirmados, tenemos que este descenso también se está dando casi en la misma ventana de tiempo. Se están reportando diariamente un promedio de 288 muertes, comparado a las casi 400 que se reportaban en promedio en el peor momento de abril. Para ir recordando, el pico, porque estamos hablando de haber bajado el número de fallecidos por toda causa del pico de la primera ola. El pico de la primera ola, ¿qué número tenía de fallecimientos diarios? El pico de la primera ola tenía un número de 1.018 muertes por toda causa. Al día de hoy estamos en 954, ya hemos descendido de este pico de la primera ola y mantenemos esta tendencia hasta el momento. Ahora, si podemos analizar más allá de los números, la causa de este descenso, ¿cuál podría ser? ¿Las vacunas todavía entendemos, aunque sí para la población adulta y la población de médicos? ¿Cuál es el análisis allí? Hay un impacto, sí, en las vacunas en la población adulto mayor. Todavía no se nota más allá de Lima porque la cantidad de vacunación se ha avanzado mayormente en Lima. En el grupo de edad sobre 70 años hay un descenso considerable de muertes y sabemos que este es el grupo donde se contabilizaban más muertes por COVID en lo que va de la pandemia. ¿Ya? Sin embargo, este descenso en menor medida también se está dando en los demás grupos etarios desde los 30 años. Es un descenso generalizado que puede ser producto de varios factores, también como las medidas que se están tomando, como cuarentenas focalizadas también. O puede ser también un descenso que responda a la cantidad de contagios y la imposibilidad de que el virus contagie a alguien más, a lo que se conoce como una especie de inmunidad de rebaño, pero no tal. Claro que sí, no tal, porque ya sabemos que eso no llegó a ocurrir finalmente, pero digamos, ya contagió mucho el virus de momento y hay quienes tienen esta inmunidad por unos 3 meses o algo más. ¿Puede ser también ello? Es muy factible también, esto definitivamente amerita una evaluación más a detalle de epidemiólogos, pero lo que vemos en números es que la tasa de contagios llegó a puntos muy altos, casi del 20%, y al día de hoy está en 10% o menos. Es una reducción bastante acentuada en las últimas semanas. En Lima están llegando a 7% y el punto más estable de la pandemia fue 5%. Estamos en camino a esa cifra. Entonces también puede ser lo que tú comentas, ¿no? Este paso tan largo que ha sido la segunda ola del virus, que puede ser un comportamiento natural. De acuerdo, y se lo preciso sobre todo porque se habla de cuarentena focalizada, si bien es cierto, pero realmente ocurre que incluso cuando hay toque de queda, ya está viendo, hay asaltos igualmente, se ve que mucha gente está en la calle también, quizás no en el número que en épocas prepandemia, pero no hay un control igual que al inicio de las cuarentenas el año pasado, por ejemplo. Entonces los contagios por allí continúan y quizá esa sea la lógica ahora mismo. Un descenso que empieza a marcar, pero que no es contundente, digamos, que está igual muy alejado de esos meses previos a noviembre. Me corregirá usted la fecha exactamente. Nos falta mucho para poder llegar a ese descenso que nos tenía con cierta tranquilidad antes de la Navidad. Sí, efectivamente estamos a mitad de camino. Si miramos la curva de fallecidos, todavía los valores son muy altos, pero es innegable que la tendencia se mantiene ya por un mes.
de manera consecutiva, semana tras semana, se está descendiendo la cantidad de fallecidos. Si lo queremos comparar a un momento previo, esto representa la primera parte de agosto, cuando hubo un descenso, y la finales de enero, cuando estábamos en plena subida de esta segunda ola. Entonces todavía estamos a mitad de camino, es mucho lo que hay que recorrer, sobre todo mantener la tasa de contagios bajo y que se vea reflejado en la cantidad de hospitalizaciones y ocupación de camas UCI. Sí, aquí mismo estoy viendo esta gráfica que tenemos en la pantalla, si le podemos acercar incluso veremos que para el mes de noviembre es que llegamos a un grado bastante bajo después de la primera ola en cuanto a los fallecimientos, pero estamos todavía lejos. Este descenso que usted marca actualmente con un promedio de 954 fallecidos al día, es decir, 954 familias que lloran por un paciente que ha perdido la batalla por la enfermedad, que son casi 1000 al día conocidos por SINADEF. Igualmente no nos debe llamar a la calma por la aparición de una tercera ola. Esta no se descarta. Igualmente, señor Parra. No se descarta en lo absoluto. Esto ha pasado en otros países que incluso tienen mayor capacidad sanitaria que la nuestra. Y camino a eso, pues hay que aprovechar esta bajada, como ocurrió en la primera ola, en el descenso, para poder aumentar la capacidad de camas UCI, porque si no logramos aumentar tampoco la tasa de vacunación, cuando llegue esa tercera ola podría ser incluso peor que la segunda, que es lo que se ha visto en los países donde han pasado terceras o incluso cuartas olas. Ya, pero las camas UCI, aumentar las camas UCI o aumentar la vacunación, porque los médicos dicen, no vale, no basta aumentar camas UCI porque no hay personal especializado para poder atenderlas. E incluso hay algunas zonas del país donde las camas están o los ventiladores están guardados, o lo estaban al menos en algún momento, porque no había quien los opere, no había enfermeras, especialistas, no médicos encargados para poder trabajarlos. En cambio, cuando vacunas a alguien, por lo menos ya lo proteges de llegar a un cuadro grave de la enfermedad. Sí, definitivamente. Cuando hablamos de camas, no hablamos solamente de la cama, sino los equipos, el personal, que sea una cama habilitada para poder recibir a un paciente. Y en cuanto a vacunación, efectivamente, al ritmo de que se están recibiendo las vacunas de 700.000 por semana, creo que hoy día también llega un lote de Pfizer, se espera de que este ritmo de vacunación, que al día de hoy está en promedio de 30.000 a 40.000 dosis aplicadas por día, pueda saltar a una cifra cercana a las 100.000 por día. Sé que es complicado de repente la pregunta que le voy a hacer, pero la proyección del actual gobierno ya no es de 10 o 15 para julio del 2021, sino de 5 millones de vacunados al término del mandato. ¿Es suficiente, digamos, para poder hablar de que no aparezca una tercera ola después de julio con ese número de vacunados, si es que se llega? Se tendría que cubrir a toda la población de adulto mayor, que es en proporción quienes más fallecen por COVID. Este número sí es alcanzable siempre y cuando, como mencionaba, el ritmo de vacunación llegue a cifras cercanas a 100.000 dosis por día. Puntualmente sería entre 80.000 y 90.000 dosis aplicadas por día, de lo que al día de hoy hacemos 30.000. Entonces sí es factible siempre y cuando se logre vacunar a la población de adulto mayor hasta el cambio de mando, como ellos han especificado. A ver, ahora que hablamos de vacunación, ¿cuánto vacunamos al día en promedio? Son 33.000 dosis al día. En esta última semana en promedio. Hemos tenido un pico cuando comenzaron el grupo de 70 años a más, de más de 70.000 dosis. Entonces, capacidad humana y logística hay, lo que faltaban eran las dosis. ¿Y cuál es lo óptimo? ¿Cuántas vacunas al día sería lo recomendable para, por ejemplo, llegar a esta meta de 5 millones a julio? Al menos 80.000 dosis al día para poder lograr el objetivo. Esa sería, digamos, la proyección adecuada. Sin embargo, de lo que conocemos ahora, así como estamos al día de hoy, con los contagios, con lo que usted conoce en los números, ¿cuándo podría llegar esta tercera ola? Lo que se ha visto es un desfase de 2 meses como máximo entre olas, al menos en lo que hemos visto en Europa. Esto definitivamente varía de país a país, pero es un aproximado de lo que se ha visto en estos países. Muy bien, muchas gracias por la atención, por el detalle y por responder nuestras dudas. Estamos entonces a la expectativa de que se pueda acercar a 100.000 el número de vacunados por día
para poder evitar un mayor número de contagios y muertes. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes, Fátima. Bien, vamos ahora, después de hablar de la